Muy bien, seguimos en Somos Debate, seguimos con todos los temas de actualidad. Bueno, estamos transitando una semana que tiene un importante acontecimiento de nivel internacional. Estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado. Semana Mundial del Parto Respetado que tiene su iniciativa allá en Francia. Ya vamos a hablar sobre este tema. Y con nosotros esta noche está el doctor Oraldo Llanos. El doctor Oraldo Llanos está en el área de políticas de género e interculturalidad en salud. No sé si estoy diciendo bien todo lo que hay que decir. Exacto. Pero bueno, la idea, doctor, es compartir una serie de principios que tienen que ver con el desarrollo de esta conmemoración que uno entiende apunta a concientizar a la gente sobre la importancia del parto respetado, sobre la importancia de los derechos de la mujer, del respeto a los derechos de la mujer y, lógicamente, de los derechos del niño, ¿no? Sí, que es el individuo que llega a este mundo. Bueno, básicamente, doctor, Semana Mundial del Parto Respetado. ¿Cómo estamos en salud en este terreno en la provincia de Santa Fe? Sí, en la provincia, bueno, se trabajó mucho desde hace años. Más con un marco, como bien dijiste, de derechos de las mujeres y de los niños por nacer. Y en este marco que lo da también una agenda internacional que nos vino un poco de una movida desde Europa, particularmente bueno, desde Francia, aunque ya había en otros lugares del mundo este tipo de inquietudes. Después acá en Latinoamérica también se generaron organizaciones que se vinculan con esta defensa de los derechos, y en las distintas provincias de la nación se está trabajando sobre el tema. Tiene múltiples miradas. Tomo un poco algunas palabras tuyas en el sentido de, bueno, garantizar el bienestar, el derecho, de que todo vaya por el mejor camino. Y en ese aspecto tiene que ver con lo que uno tiene instalado en los efectores públicos, es decir, en los hospitales o en los centros de salud, y también en el ámbito privado, porque bueno, la provincia, el Estado tiene incumbencias sobre distintos roles de la sociedad, pero particularmente sobre sus efectores, sobre sus maternidades. Venimos en un proceso de un descenso de la morbimortalidad materna, ya viene sostenidamente descendiendo, que nos pone muy contentos, pero si uno se preguntaría en qué cosas tuvimos que ajustar para que eso se sostenga y se profundice, sigue siendo el marco de los derechos, garantizando la anestesia necesaria, garantizando sangre segura, garantizando una accesibilidad, la posibilidad de tener una ambulancia a disposición, garantizando un quirófano, y dentro de todos esos elementos más duros, la posibilidad de que la persona se exprese libremente. Es decir, bueno, lo hemos charlado un montón de veces, que esa mamá o futura mamá pueda disponer de su cuerpo en cualquier momento, en el sentido de moverse, disponer de que decida libremente sobre su cuerpo. Exactamente. En alguna medida, sí, bueno, sí. Desde que hablamos de embarazo y hablamos de parto y hablamos de puerperio inclusive, y desde que hablamos del bebé, del niño, la idea, bueno, en este tiempo hemos avanzado mucho también en poner estos temas en los medios. Sí. Estos temas no estaban en los medios. Seamos sinceros en ese sentido. Como hombre de los medios hago también un poco autocrítica, ¿no? Los medios no tenían este tema en sus agendas, hoy están todos los días en los medios, pero básicamente uno tiene la sensación o tiene la idea de que esto del parto respetado pasa primero por la necesidad de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, antes, durante y después del parto, y por el otro lado de la garantía de los derechos del niño, alimentación segura, el derecho a permanecer cerca del cuerpo de su madre, bueno, una serie de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos elementales. Sí, bueno, vos estás formulando cosas que hablan de un conocimiento del tema, y los medios para nosotros son fundamentales, porque uno tiene que tener una ida de vuelta con la población de lo que se está haciendo y por dónde hay que ir también, porque no solamente sirven los indicadores duros, los estudios en terreno, sino las organizaciones de la sociedad y los medios son fundamentales.
en ese sentido de uno disponer de su propio cuerpo y de su propia, estar con la posibilidad de tener autonomía y decisión, bueno, se enmarca en ese camino. Otro tema fundamental, que también hay lemas año a año sobre el parto respetado, también en un momento se tocó fuertemente el asunto de la cesárea. Recordemos que la cesárea es una intervención que es para salvar vidas, pero si está sobreindicada, es decir, que se hace más de las que corresponden, bueno, entabla un problema sanitario, porque aumenta el riesgo de esa mamá y de ese bebé. En algunos estudios, depende del contexto, hablan de 4 veces más la posibilidad de morir. En alguna medida usted se ha adelantado la pregunta que yo le iba a formular, sí, ¿no? Viene un poquito más adelantado. Pero no, la idea es la siguiente. Bueno, usted hablaba del lema, ¿no? Mi cuerpo, mi bebé, mi decisión. Es el lema 2016, el actual de esta semana. Sí, sí. No, el tema era el siguiente. Yo la consulta apuntaba fundamentalmente a saber cómo estamos en Santa Fe con estas cifras de operaciones cesáreas que se menciona en algunos medios o a través de algunos medios, se menciona que supera los porcentajes históricos que se han venido dando, estadísticamente hablando, ¿no? ¿Cómo está la provincia de Santa Fe? Sí, la provincia de Santa Fe en el contexto nacional estamos de la media para abajo, pero esa media una tiene que desagregarla, es decir, hay un sector en donde ha crecido mucho, también hay que leer atrás de eso, pero digamos, en el sector privado es francamente superior al sector público, la operación cesárea. Incluso en algunas situaciones, en algunos lugares de la provincia, lo duplica. ¿Esto conlleva qué? Un interés económico, evidentemente. Hay muchas cosas, puede ser, pero también puede ser el planteo de la persona tal vez mal informada, de que la cesárea puede resolver casi todo, acorta los tiempos, que uno se recupera más rápido, y hay otras cosas atrás de eso. En realidad la recuperación rápida, es decir, si uno habla de la fatiga de un trabajo de parto, puede ser, pero el postoperatorio es un postoperatorio, por lo tanto uno tiene un nivel de inmovilización mayor. También puede haber gente que lo decida conscientemente y tiene todo el derecho de decidirlo, pero la situación económica, la urgencia, a veces el poco tiempo que tiene el equipo profesional, el poco tiempo que tiene la persona, porque tomó una licencia para resolver ese tema del nacimiento, hasta a veces como un tema más dentro de la agenda de una persona, a veces no se pone en valor, entonces se termina una cesárea. A veces puede ser por la dificultad de que el equipo esté entrenado para acompañar en un parto normal, en un proceso que puede durar muchas horas, sin salir de lo deseable, pero muchas horas, hay que sostenerlo. En el sector público es distinto. Nosotros tratamos, si bien el sector privado también trata de mirarse garantizando calidad, a veces son otra gobernabilidad que se tiene. La Organización Mundial de la Salud recomienda, en términos generales, no superar un 15%, 14, 15, depende de la discusión. O sea, nosotros en general en la parte pública, depende del año, estamos superando el 30, a veces un poco menos, a veces un poco más, depende el territorio provincial. Pero en promedio sería aproximadamente así. Uno no es médico y obviamente consulta con la persona que lo sabe, ¿no? En su caso usted es un obstetra, es un hombre que la profesión la maneja con mucha eficiencia, pero ¿en qué momento un médico resuelve una cesárea? ¿O una cesárea es algo que se precipita cuando se ve una complicación determinada para la futura mamá? ¿En qué momento un médico determina una cesárea? Muy buena pregunta. Puede ser en cualquier momento, puede ser ya, por ejemplo, hay una situación de patología, de una enfermedad de esa mamá o de ese bebé que puede contraindicar un parto vaginal. A veces son situaciones anatómicas, incluso de conformación del mismo bebé. A veces hay bebés macrosómicos, son demasiado grandes, pero evidentemente, porque muchas veces también uno dice, bueno, tu bebé es muy grande, vamos a una cesárea, no está bien puesto. En realidad eso a veces no se ajusta tanto. Es más que nada o un miedo, una
incertidumbre que se tiene y ante la duda se hace la práctica. Pero hay otras situaciones que concretamente la contraindican, como decíamos, incluso las situaciones transversas que hablamos, el bebé aparece cruzado, eso es imposible y es muy riesgoso para la mamá, ni hablar también para el bebé. Entonces puede ser que uno ya venga con un programa en ese sentido, pero mayoritariamente se dan cuando ya empieza el trabajo de parto esas situaciones, que puede ser porque, bueno, no voy a hablar con elementos técnicos, digamos, con términos complejos, pero a veces puede ser que el bebé no pueda intercambiar los gases en sangre que requieren para estar en buenas condiciones, para estar vigoroso. Otras veces hay desprendimientos de la placenta directamente. A veces hay situaciones en las cuales puede haber situaciones traumáticas, en el caso de una caída muy violenta que origina un trauma directo al abdomen. Bueno, hay muchas situaciones. Doctor, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor, no sé, ¿no? Pasa por una cuestión anecdótica, más que una cuestión médica. ¿Es saludable para los médicos o para el equipo de médicos que asiste a un parto la presencia de el padre, por ejemplo, del futuro bebé en la sala de parto? ¿Es saludable? ¿Es conveniente? ¿O en alguna medida la presencia de una persona que se extraña a la práctica médica perturba el acto médico de recibir un bebé? Bueno, no, es deseable, muy deseable, es también una garantía de derechos. Eso lo venimos trabajando ya hace años con la Organización Mundial de Salud, con UNICEF, en una estrategia que se llama maternidad segura y centrada en la familia. Es decir, esa familia acompaña. Por lo tanto, esa mujer que puede estar decidiendo, tiene todo el derecho de decidir quién la puede estar acompañando en ese gran momento. Puede ser cualquier persona que ella sienta la confianza, puede ser su madre, su compañero, compañera, de su hijo. cualquiera, al lado. Hay situaciones que a veces específicas, muy puntuales, que pueden contraindicar que un tercero esté ahí. Es decir, no, en este caso no. Pero en términos generales es deseable y es muy bueno y una garantía de derechos, que es parte de lo que yo comentaba recién, de que la familia esté presente, acompañe a esa futura madre, y también el espacio donde ella esté sea amigable, que se sienta bien y que pueda desarrollar todo ese trabajo de parto y el puerperio en las mejores condiciones. Bueno, en la provincia de Santa Fe hoy están garantizados esos derechos porque realmente desde el área de salud se impulsan políticas en este sentido, ¿no? Lo cual no indica que a veces se precipitan hechos, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación, se precipitan situaciones de parto en ambulancias, en medios de transporte. Totalmente. Es lo inesperado. Hay situaciones que se dan a veces en algunos barrios en los cuales hay una lejanía con los centros de salud por ser barrios periféricos o por estar lejos de los centros de salud que ameritan que, bueno, se precipita la llegada del bebé al mundo y hay que atender la cuestión. Totalmente. ¿No? Pero de todos modos la provincia garantiza esas prácticas y bueno, y lo deseable en este día es la adhesión de la provincia a esta conmemoración internacional tan importante. Totalmente. ¿No? Por eso les agradecemos que lo pongan en agenda de la sociedad para posicionar a esa mujer en sus derechos y en lo que la podamos acompañar. Desde ya que uno puede aportar más desde el Estado y lo que fue el tema de regionalización de maternidades para que cada mamá pueda tener su bebé en el lugar más seguro, que hemos sido acompañados también por la Organización Mundial de Salud y premiados por el proyecto presentado, seguirlo profundizando. Porque antes se nacía en cualquier lugar con buena presencia tal vez de la comunidad, pero con pocas garantías desde la calidad de lo que se ofrecía. Ahora tratamos de juntar todo lo mejor de las propuestas. En función de la mamá hemos hablado, y en función del bebé garantizar sus derechos, la lactancia materna. Bueno, se ha hecho muchas campañas en función de lo que es la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna y los derechos del niño, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos. Sí, nosotros tenemos referentes de la lactancia materna. También se viene trabajando en ese tema, la lactancia materna mostrando todas sus virtudes, también la posibilidad de cada mujer darle el perfil que requiera. Hay casos en los cuales no se puede o hay una decisión de esa persona que se respetará.
pero en todo ese contexto que es complejo, la lactancia materna es una posibilidad enorme hacia los chicos que recién nacen. La mejor defensa. Doctor Oraldo Llanos, la verdad que en esta Semana Mundial del Parto Respetado nos ha dado un panorama amplio de todo lo que debemos tener en cuenta en materia de salud cuando se trata de una cuestión tan esencial en la vida humana, ¿no? Como es la llegada de un nuevo ser al mundo. Exactamente. Como es la cosa maternidad. hermosa. Realmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Por favor. Y bueno, y seguramente nos vamos a convocar Cuando hablando de otros temas que tienen que ver con esto, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Somos Debate, tenemos más temas, tenemos más invitados. Volvemos en un minuto.